Dios le bendiga, bienvenido a este sencillo pero fascinante estudio del libro del Apocalipsis. Nuestro objetivo no es presentar un estudio complejo, ni profundo, confusivo de esta interesante escritura. Simplemente pretendemos entregarle de una forma sencilla, clara, objetiva, una interpretación ortodoxa sobre este maravilloso texto sagrado. Vamos a iniciar con el significado del nombre de este libro. La palabra Apocalipsis proviene del lenguaje griego apocalipsis, que significa revelar, correr el velo para mostrar algo que está oculto. Los teólogos más serios coinciden que el autor de Apocalipsis es Juan, el discípulo amado, quien también escribió las 3 cartas juaninas, además del Evangelio que lleva su nombre. Este Juan, junto con su hermano Santiago, fueron llamados los hijos del trueno por el Señor Jesucristo. Se cree que Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre los años. El lugar en donde se reveló fue en una pequeña isla llamada Patmos, que se encuentra en el mar Egeo, en Grecia. Sin embargo, esta carta no se escribió inmediatamente, es decir, se reveló en esta isla, pero se escribió posteriormente cuando San Juan llegó a la ciudad de Éfeso. Se afirma que Juan es el autor de este libro debido al lenguaje que se usa en él, que es estrictamente juanino. En Apocalipsis se llama a Cristo el Verbo, al igual que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 14. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. El Apocalipsis emplea la palabra aletinos, que significa verdadero. Esta misma palabra la encontramos 9 veces en el Evangelio de Juan, 4 en una de sus cartas y 10 veces en Apocalipsis. También se usa la palabra Nikos, que significa el que vence. Esta misma palabra la encontramos en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5:5. Apocalipsis 2, 11 al 2, 17:2, 26:3, 5:3 y otros. Apocalipsis emplea el verbo skeno, que significa habitar en tienda de campaña. Este mismo verbo lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y por supuesto en Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 15, y capítulo 12, verso 12. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Sin embargo, no todo el libro debe tomarse como simbólico. Existen segmentos que son definitivamente literales. Juan escribió el texto de acuerdo a la mentalidad de aquella época, es decir, con la cosmovisión, la interpretación, la forma de pensar de la gente de hace casi 2000 años. Veamos un poco acerca de la numerología usada en Apocalipsis. El número 7 predomina a lo largo de este texto sagrado. Encontramos 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 lámparas ardiendo, 7 sellos, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 cuernos. 7,000 mueren. Vemos a un dragón de 7 cabezas, 7 plagas, 7 copas de oro de la ira, 7 cabezas de la gran ramera, 7 montes, 7 reyes, 7 bienaventuranzas. El número 7 es el número de Dios y en el lenguaje bíblico significa perfección, plenitud, conclusión. En Apocalipsis también los colores usados tienen un significado especial. El blanco simboliza pureza, paz y victoria. El negro significa hambre, muerte. El rojo significa guerra, violencia, sangre, sacrificio. El púrpura significa realeza,
voluptuosidad y lujo. El amarillo significa mortandad. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo dada por el Padre para manifestar las cosas que deben suceder pronto a través de su ángel a su siervo Juan. Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que él vio. Este libro sagrado habla acerca de hechos que han de suceder pronto, es decir, que al cumplirse se sucederán inmediatamente uno tras otro, sin pausas, sin interrupciones. Este libro otorga una bienaventuranza del griego Makarios, que significa inmensamente feliz, dichoso, que disfruta del bien de Dios, a todo aquel que lee y al que guarda las cosas escritas en este libro. Apocalipsis da ciertos nombres o epítetos a Cristo. Le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Cristo da 7 mensajes o 7 recados a 7 iglesias específicas. La pregunta surge, ¿qué no habría acaso más iglesias en aquel tiempo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué representan o quiénes son estas 7 iglesias? Los eruditos concluyen que representan a la iglesia general a través de todos los tiempos. Son, por así decirlo, retratos de la iglesia a través de la historia, empezando por la iglesia primitiva y terminando por la iglesia contemporánea, la iglesia tibia de la Odisea, que es la que estamos viviendo, la iglesia de los últimos tiempos. Cristo vendrá del cielo hacia donde Él partió. Surge la pregunta, ¿a qué vendrá el Señor? ¿Vendrá acaso a recoger a su iglesia? La respuesta es no. La iglesia ya se fue con Cristo 7 años antes en el arrebatamiento, según primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Entonces, ¿a qué vendrá Cristo? ¿A qué vendrá el Señor? El Señor vendrá a establecer su reino milenial. Durante 1000 años Jesús gobernará, regirá a la nación de la tierra con vara de hierro, con justicia perfecta. Durante el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia no menciona que la humanidad entera se dé cuenta de su retorno. Simplemente Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Sin embargo, en el retorno de Cristo o la segunda venida, todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, es decir, el pueblo de Israel, según Zacarías 12:10. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Juan se encontraba encarcelado en la isla de Patmos por predicar la palabra del Señor. Esta isla rocosa servía como una cárcel para algunos presos que se consideraban enemigos del Estado romano. Juan manifiesta haberse encontrado en el Espíritu, es decir, se encontraba en un éxtasis espiritual, en la presencia misma del Señor. Este acontecimiento sucede, según Juan, en el día del Señor. Posiblemente se refería al domingo, ya que la iglesia primitiva adoraba al Señor precisamente el primer día de la semana, es decir, el domingo. De pronto Juan escucha detrás de él una gran voz como de trompeta que advertía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El alfa corresponde a la primera letra del alfabeto griego, que en nuestro lenguaje español correspondería a la letra A. Y la omega corresponde a la última letra del alfabeto griego, que en nuestro castellano corresponde a la letra O. Cristo es sin duda el inicio y la conclusión de todo. Cristo se identifica como el que es y que era y que ha de venir, manifestando así su eternidad. Él se presenta como el Todopoderoso, del griego Pantocrator, que significa
el que gobierna todo. Cristo ordena a Juan que escriba en un libro lo que ve y que lo envíe a las 7 iglesias. Estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan voltea para ver la voz que hablaba con él y se topa con 7 candeleros o candelabros de oro. El oro era el más caro de los metales de aquella época. Sin duda los candelabros representan a la iglesia real, ya que somos reyes y sacerdotes. Interesantemente, en medio de estos candelabros, es decir, en medio de la iglesia, se encuentra a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo en medio de la iglesia, ocupando el lugar central, la parte importante, la parte de honor, la parte primordial que Él debe ocupar en la iglesia. El Señor aparece con una túnica que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que es un símbolo de alta dignidad, de realeza. Esta túnica nos hace pensar en las vestimentas que usaba el sumo sacerdote en Israel. Ellos usaban una túnica semejante llamada mesil. Esta les llegaba hasta los pies cuando oficiaban dentro del templo. Y no es de extrañarse porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Sí, Él es el sumo pontífice y por tal razón en esta ocasión se manifiesta ante Juan vistiendo este honroso atuendo del sumo sacerdote que está oficiando en el lugar santísimo, en el santuario del Señor. Juan advierte algo interesante en aquel personaje. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Al ver cabellos blancos podemos ver años, tiempo. De esa manera el cabello blanco del Señor simboliza la eternidad de Cristo. De igual forma, cuando vemos cabellos blancos entendemos que hay experiencia, que hay conocimiento, que hay sabiduría. De esta misma forma comprendemos que Cristo es perfectamente sabio. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él es simplemente omnisciente. El color blanco también simboliza la pureza. De ahí vemos una vez más identificado a Cristo, quien es perfectamente puro. Juan vio que los ojos del Señor eran como una llama de fuego, es decir, que emitía destellos continuos, representando así la omnividencia de Cristo. Él todo lo conoce, Él todo lo escudriña. Ante Él, a los ojos de Él, no hay nada oculto. Otra característica que San Juan advierte del Señor son sus pies, que son semejantes al latón fino o el bronce bruñido ardiente como el fuego. En el lenguaje escatológico, el bronce simboliza juicio, simboliza retribución, castigo. Juan contempla la mano derecha del Señor y advierte que en ella hay 7 estrellas. La mano derecha es la del honor, el poder, la autoridad. Cristo mismo manifiesta que las 7 estrellas en su diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias. De la boca del Señor sale una espada aguda de 2 filos. Esta no es cualquier espada, debo advertirlo. Juan escribe usando la palabra griega ronfaía, que significa o que se aplicaba a una enorme espada de 2 filos y que se usaba en el combate ofensivo, es decir, para atacar, para destruir, no para defenderse, para atacar. Esta espada que sale de la boca del Señor representa sin duda su palabra omnipotente, que es más cortante que una espada de 2 filos, como el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 nos lo menciona. El rostro del Señor es descrito como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cristo es el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él es nuestro sol de justicia, según Malaquías 4:2. Simplemente Cristo es luz,
y Juan lo contempla brillando en todo su esplendor, en toda su gloria y en toda su majestad. Ese es el Cristo, nuestro Redentor, al cual adoramos y al cual esperamos. Ante aquella experiencia gloriosa, San Juan cayó como muerto a los pies del Señor y sinceramente no era para menos. Cristo coloca su mano derecha sobre Juan y le consuela advirtiéndole que no tenga miedo porque Él es el primero y el último, el creador del tiempo. A Cristo el tiempo no le afecta, para Él el tiempo no existe. Él es eterno. Por tal razón la Biblia nos dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día, porque Él es eterno. Hay muchas razones poderosas por las cuales se advierte a Juan que deje de temer. Una de ellas es porque está hablando con el que ha resucitado, es decir, al que venció la muerte. Ciertamente murió, pero vive, y no únicamente vive temporalmente, sino que vive por los siglos de los siglos. Amén. Cristo afirma tener en sus manos las llaves del imperio de la muerte, es decir, tiene potestad encima del infierno y encima de la muerte. En Oseas capítulo 13, versículo 14, Dios mismo afirma que Él será la muerte de la muerte y la destrucción del sepulcro. ¿Qué tipo de Dios tan grande tenemos aquellos que por su misericordia y por su gracia le hemos conocido? Seguramente Juan cesó de tener miedo al escuchar la magnitud del poder de aquel que hablaba con él. El eterno, el omnipotente, el omnisciente, el Cristo de la gloria. Ahora el Señor ordena a Juan que escriba las cosas que vio, las que son y las que vendrán después de estas. Es decir, le ordena crear un registro de toda la tremenda revelación que está a punto de recibir. Ahora el Señor revela el secreto de las 7 estrellas que estaban en su mano derecha y también el de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, dice Jesús, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Muy posiblemente estos 7 ángeles son los 7 pastores que estaban ministrando sobre estas iglesias. Acerca de los 7 candeleros, el mismo Señor advierte que son las iglesias a las cuales Él envía estas cartas. Bien, por hoy esto ha sido todo. Nos veremos en el siguiente programa en donde estudiaremos el capítulo 2 del fascinante libro de Apocalipsis. Mi nombre es Jesús Lozano y deseo que el Señor le bendiga y recuerde, todo nos hace entender las historias, las noticias, la realidad social que vivimos, que Cristo viene pronto. ¿Está preparado?